Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el módulo 5, Comunicación Política y Electoral en el proceso de la escuela, Liderazgos para el Cambio. Yo soy Natalia Angulo Moncayo, doctora en Ciencias Sociales con perfil en Comunicación, docente investigadora, consultora, comunicadora en temas de comunicación política y estratégica y actualmente soy coordinadora general de investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Acompáñenme. Empecemos por algunos conceptos básicos. En lo que refiere a las aproximaciones sobre la comunicación política electoral, es importante entender que la comunicación política es un gran paraguas que agrupa la comunicación estratégica, dialógica y al marketing electoral, también a la propaganda, a la publicidad electoral, pero también a las políticas de comunicación y está enfocada en incidir en el entorno social, político y económico. Precisamente es medible por eso, porque apunta a la incidencia y a la transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Que una estrategia de comunicación política trabajada desde el marketing electoral nos lleva al objetivo principal de obtener la victoria en un proceso de elecciones. La comunicación política también es medible porque se enfrenta a otro tipo de resultados, siempre dependiendo del objetivo político de las instituciones. Está ligada a la legitimidad de los actores y al poder. ¿A qué nos referimos con esto? A que es muy importante que dentro de la estrategia estén enmarcadas las tácticas específicas para otorgarle esa legitimidad a quien habla a través del discurso. El discurso no solo textual, sino también audiovisual. Se enfoca, justamente lo que decía anteriormente, se enfoca en el plano discursivo, trasladado a acciones estratégicas y por ende activaciones y productos, pero principalmente a programas, planes, proyectos e incluso políticas públicas. A veces se piensa que en la comunicación política no necesariamente planteamos programas, proyectos desde una perspectiva más amplia y no es así. Al contrario, dependiendo del análisis del contexto y de los objetivos técnicos y políticos, estamos en capacidad, y yo diría que incluso hasta en la obligación, de plantear amplios y grandes planes, programas, proyectos que se enfoquen especialmente en cumplir las ofertas, en cumplir las propuestas de campaña en este caso. Además, en comunicación política se define esto que llamamos grupos de interés a través de distintos ejercicios y metodologías de mapeo de actorías. Esto nos permite trabajar con claridad sobre las posibles alianzas u oposiciones en función de nuestros objetivos y también tener claramente establecidos quiénes serían nuestros grupos de oposición. Finalmente, en este ámbito, la comunicación política en general, pero en este caso trabajada desde el marketing electoral, promueve la toma de decisiones acertadas. Es decir, que vamos acompañando las decisiones que se vayan tomando desde las personas a las que asesoramos, siempre pensando en que haya una coherencia entre lo que hago y lo que digo, entre lo que comunico y lo que digo que soy. Eso significa que debe haber una articulación y una coherencia, nuevamente insisto, entre la realidad, la identidad y la comunicación. Esos tres elementos por lo general nos dan como resultado la imagen. ¿Quién o quiénes utilizan la comunicación política? Bueno, inicialmente se tiene el preconcepto de que la comunicación política se aplica solamente desde las agrupaciones político-partidistas, pero no es así. Todas y todos los actores, sectores, sean o no de partidos políticos, pueden ejercer acciones de comunicación política porque, como dijimos anteriormente, esta busca incidir en el entorno y en las decisiones de la ciudadanía. Es decir, es un brazo estratégico no solo de quienes militan en agrupaciones formalmente reconocidas o inscritas, sino también desde la sociedad civil. Pongamos un ejemplo. Si en este segundo nos reunimos a luchar por una causa social, económica, cultural, política, como sociedad civil, como ONGs, fundaciones, universidades, podemos ejercer la comunicación política. Ahora bien, ¿cómo se encuentran la comunicación política y el marketing electoral? Es importante esto considerando que hay un preconcepto también respecto de la comunicación política y a veces se piensa que esta es sinónimo de marketing electoral y no es así. De hecho, la comunicación política se trabaja desde varios modelos. Uno de esos es el marketing electoral, pero el otro es el propagandístico y el otro es el dialógico. Cuando trabajamos desde el marketing electoral, estamos trabajando desde la venta de la candidata o el candidato.
¿Qué significa esto? Y no quiero que se me malentienda con la palabra venta, porque puede causar en ciertos momentos una especie de animadversión sobre el término venta, pero el marketing dentro de su esencia o de sus propósitos específicos, efectivamente se propone la venta de ideas, la venta de personajes, la venta de imaginarios, de percepciones, y en ese sentido, cuando hablamos de marketing electoral, nos estamos refiriendo a la venta del candidato. Ahora bien, este modelo del marketing al que hacemos referencia en este momento, de alguna manera es el que predomina en la comunicación política. Por eso hablaba yo antes de un preconcepto, porque cuando pensamos muchas veces en que hacemos comunicación política, a veces se asume automáticamente que trabajamos solamente en momentos de campaña, y no es así. Pero cuando lo hacemos, es decir, trabajamos desde el marketing electoral, efectivamente nos estamos refiriendo a todas esas estrategias que buscan el posicionamiento de la persona, de la agrupación y por ende del discurso político unificado, del que hablaremos más adelante. A continuación vamos a ver, podemos dirigirnos a ver este ejemplo, este video, en donde se puede observar con claridad. Si ustedes le dan clic al video en este momento y se toman unos minutos para observar esta propuesta de ejemplo, ustedes van a observar con gran claridad cómo la estrategia discursiva está muy clara en este tipo de materiales, y eso nos lleva a pensar que el discurso es un elemento fundamental en la estrategia de comunicación político-electoral, porque estos discursos son los que luego se diseminan, se amplifican, se viralizan en los distintos materiales de comunicación y también en las interlocuciones con otros actores y actoras. Este modelo del marketing electoral busca, como dice aquí, casi siempre entender el comportamiento del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez hay técnicas mucho más aterrizadas de segmentación de públicos. ¿Por qué hablamos de públicos y no de audiencias? Porque las audiencias son vistas más desde la recepción, es decir, emisor, mensaje, recepción. Cuando hablamos de públicos, y este es un concepto más bien Foucaultiano, estamos hablando de las personas y sus opiniones. Por eso, audiencia y público no son lo mismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de públicos, automáticamente sabemos que la gente va a empezar a reaccionar en las redes sociales, por ejemplo, que la gente va a opinar en los sitios web de las instituciones, que va a comentar, va a opinar en general en todos estos espacios, y a esos les llamamos públicos. Volviendo al tema. Cada vez se han perfeccionado estas técnicas de segmentación de públicos. Era importante hacer esta diferenciación anterior, porque hasta hace no mucho tiempo lo que más interesaba era segmentar a los diferentes grupos sociales por edad, por sexo y por situación socioeconómica. Ahora se aplican distintas técnicas de investigación que permitan comprender necesidades, gustos, hábitos, la forma en la que accede la gente a la información, de acuerdo a edades, de acuerdo a contextos específicos, siempre pensando que una estrategia no puede enfocarse únicamente a lo digital. Sobre todo cuando estamos hablando de marketing electoral, si bien la estrategia en el ámbito de lo digital es muy importante, no podemos descuidar las estrategias analógicas en territorio, es decir, el P2P, ¿no? Que es el person to person. A la gente necesita sentirse escuchada, y creo que ese es algunas veces uno de los errores que se comete cuando se piensa una estrategia de comunicación política desde el marketing, que todo empieza a orientarse hacia el trabajo en redes sociodigitales, en plataformas, y se descuida la cercanía y el contacto con la gente. ¿Cuáles son los otros dos modelos de comunicación política? Aquí ustedes le pueden dar clic a los dos ejemplos que tenemos en este momento. El primero hace referencia al modelo propagandístico, ¿no? El modelo propagandístico, según varios autores y autoras, tiene que ver con esta forma o visión más teológica de la política. Es decir, es un ejercicio donde prima de alguna manera la ideologización a través de la transmisión de discursos. Es decir, repetimos cosas, ¿no? Repetimos eslogans de campaña, repetimos discursos de mandatarios, o no necesariamente de mandatarios, sino de gente que ejerce la política, ejerce el poder, y en ese momento lo que se busca es que las personas sean aliados o sean opositores o vengan de la oposición, repitan los discursos permanentemente. En este momento no quisiera dar ejemplos tan concretos
porque se podrían topar sensibilidades quizá, pero si nos ponemos a pensar en algunos gobiernos anteriores, recordamos frases que se decían, las repetimos para bien y para mal, ojo, ¿no? Esto no quiere decir que tenga que ser una viralización o amplificación positiva necesariamente del discurso, que mejor si es así. Pero lo que nos interesa es que se viralice, que se amplifique, que la gente empiece a recordar y sepa cuál es el discurso político unificado de las personas a las que asesoramos. Finalmente, el modelo dialógico es, como su nombre lo indica, donde prima el diálogo, ¿no? Este es el modelo, diría yo, menos popular de la comunicación política. Los más populares, de hecho, son el del marketing y el de la propaganda, que a veces no hay necesariamente una línea como muy, o que divida especialmente estos dos modelos. A veces hay una mixtura entre los dos. Este es el modelo, digamos, menos popular, menos conocido, pero efectivamente es un tipo de modelo asambleario, ¿no? En el segundo ejemplo, como lo tenemos ahí, ustedes pueden dar clic en el video, ¿sí? Podemos observar cómo se van generando distintos espacios de diálogo entre diferentes sectores, entre diferentes actorías, sean de instituciones públicas de gobierno, sean instituciones públicas que no pertenecen al gobierno, la sociedad civil. Eso es muy importante. Y aquí quisiera hacer quizás un énfasis en que, aunque el modelo del marketing electoral sea hasta cierto punto el más cuestionado, justamente porque se trata de la venta del candidato o candidata, hay que hacerlo con responsabilidad social, ¿no? Hay que hacerlo con responsabilidad y sabiendo que lo que estamos ofreciendo, que lo que estamos asesorando, lo vamos a tener que demostrar y lo vamos a tener que cumplir, porque la misma sociedad que te apoyó es la sociedad que luego te va a juzgar o te va a cuestionar por las cosas que no se han hecho. Ahora bien, pasamos a la parte práctica, ¿sí? ¿Cómo planificar una estrategia de comunicación política desde el marketing electoral? Algunos aspectos clave. Como vamos a ver luego de esta lámina, nos vamos a concentrar inicialmente en las necesidades, pero cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de las necesidades de comunicación. Aquí pueden surgir algunas confusiones. No estamos hablando de necesidades administrativas, no estamos analizando en este momento necesidades de financiamiento, sino necesidades de comunicación. Por ejemplo, necesitamos un sitio web, que no es lo mismo que página web. Aquí quizás también abro un paréntesis para ir como aclarando algunos conceptos importantes. Página y sitio no son lo mismo. La página es la que está dentro del sitio web. Entonces podríamos decir, necesitamos un sitio web, necesitamos una página web, necesitamos expandirnos en términos de redes sociodigitales, necesitamos una nueva estrategia de publicidad en distintas redes, necesitamos abrir una cuenta de TikTok o no, ¿sí? Es decir, vamos analizando las necesidades de comunicación, no son otro tipo de necesidades. Frente a esas vamos planteando los objetivos, los públicos, tanto directos como indirectos, algunos provienen también del mapeo. Establecemos estrategias, los mensajes clave y finalmente los productos o activaciones de comunicación. Anteriormente yo había dicho que es importante también tener en mente la posibilidad de plantear planes, programas y proyectos, pero eso va a depender de los objetivos políticos de la organización o de la persona que quiere ganar las elecciones. Este es el tablero, el que ustedes están mirando acá. Esta es una propuesta metodológica. Vamos a trabajar con un ejemplo ficticio de alguien que aspira a ser concejal de Cayambe, y bajo este ejemplo vamos a ir revisando cómo vamos a ir llenando esta matriz. Se llaman matrices o tableros estratégicos de planificación de la comunicación. Este es un tipo de tablero que puede bien adaptarse a estrategias de comunicación que no necesariamente son políticas electorales, sino que tienen que ver con otro tipo de objetivos. Pero en este caso nos sirve perfectamente bien. Aquí, en cuanto a necesidades, podemos ir colocando, y debemos de hecho ir colocando, lo que dije anteriormente, todas esas necesidades de la detección, del análisis que se hace inicialmente de todo aquello que queremos lograr o que nos falta en comunicación, en el ámbito comunicacional. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces sucede que planteamos la estrategia, pero no tenemos en mente cuáles son esas necesidades prioritarias. Por ejemplo, necesidad de equipamiento, ¿sí? Entonces yo podría decir, necesito una muy buena estrategia digital para redes sociodigitales, pero resulta que no analicé que no tengo equipos, no tengo la iluminación, no tengo
los equipos de edición, no tengo las personas que se dediquen a hacer esto profesionalmente, porque también suele pasar que sobre todo en agrupaciones que no han tenido mucha experiencia en estos procesos, encargan una gran responsabilidad a personas que quizá no están totalmente capacitadas. No es lo mismo hacer un video, o grabar un podcast que hacerlo con una perspectiva estratégica. Entonces aquí vamos a ir colocando esas cosas que efectivamente son necesarias, ¿sí? Y que no debemos perderlas de vista el momento en que planificamos nuestra estrategia. Ahora bien, pasamos a los objetivos políticos, ¿sí? En este caso, el gran objetivo político de alguien que aspira a llegar a ser concejala o concejal, en este caso es un ejemplo ficticio de Cayambe o de cualquier otro territorio, estamos pensando en que queremos ganar las elecciones. Pero a veces hay objetivos políticos que nos llevan a otro tipo de reflexiones. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en un escenario en donde sabemos que tenemos que entrar a un proceso electoral, pero que las posibilidades de ganar, por muy buena que sea la estrategia política, la estrategia de comunicación, que también son dos cosas distintas, quizás luego voy a recuperar este tema, sabemos que las posibilidades reales de lograr la victoria en las elecciones no es tan factible, ¿no? Y eso me pasó en un caso que vi en Manta, donde una candidata me decía: yo sabía que no iba a ganar porque soy una persona nueva, porque vengo de un proceso reciente, que la gente no me ha conocido mucho, pero quedé entre los primeros lugares. Entonces sabíamos eso inicialmente, sabíamos que las posibilidades de ganar no eran las mejores, pero haber quedado dentro de los 3 primeros puestos a mí me hace pensar, esto era para otra dignidad, no necesariamente concejal, lo estoy colocando solo como un ejemplo, a mí me hace pensar que fue una buena estrategia política y una buena estrategia de comunicación, porque de pronto de pasar a que nadie me conozca a haber estado en los primeros lugares, eso me coloca en una posición interesante de cara a los comicios siguientes. Entonces, el objetivo político puede ir en distintas dimensiones, digamos. Inicialmente ganar las elecciones, pero si tenemos un análisis robusto del contexto, de los escenarios, es probable que nuestro objetivo político sea, no quiero decir más modesto, pero sí más realista. Quedar en segundo lugar, quedar en tercer lugar y darnos a conocer para volver a presentarnos en el siguiente proceso electoral. Una vez que tenemos claros esos objetivos políticos, puede ser uno, puede ser varios. Yo diría que en comunicación política electoral el gran objetivo político siempre va a ser ganar las elecciones, pero pueden derivarse otro tipo de objetivos como los que estoy mencionando. Incluso puede ser posicionarse en universidades, legitimarse ante actores o actoras políticas del cantón. Podría ser posicionarme, incrementar el posicionamiento en medios de comunicación, es decir, puede haber varios objetivos políticos que eso lo vamos a ir desarrollando cuando tengamos nuestro encuentro virtual con todas y todos ustedes, y ahí vamos a ir trabajando de manera como mucho más aterrizada y vamos a ir colocando ejemplos de cuáles podrían ser algunos tipos de objetivos políticos. Inmediatamente al lado de los objetivos políticos empezamos a consignar los objetivos de comunicación. No puede haber un objetivo de comunicación flotando sin que esté debidamente articulado al objetivo político, ¿sí? Eso es importante. He visto muchas estrategias que han fracasado por eso, porque nos hemos lanzado a plantear objetivos de comunicación sin que eso esté articulado incluso a un objetivo técnico. Ahora no lo pongo dentro de la matriz, pero también hay objetivos técnicos: dar a conocer la oferta académica de una universidad, entregar información útil a la ciudadanía. Ese más bien es un objetivo técnico, ¿sí? Y los objetivos políticos son los que ya mencioné hace un momento. Digo, si los objetivos comunicacionales no están atados a esos objetivos, tanto técnicos como políticos, en este caso más políticos, es probable que haya problemas al momento de la ejecución de la estrategia, ¿sí? Porque no sabemos a dónde queremos llegar. Una buena forma de detectar un objetivo político, a ustedes que potencialmente van a asesorar a personas y agrupaciones, es justamente preguntarles, bueno, ¿qué es lo que esperas lograr
con todo el realismo posible. Y te van a decir, bueno, yo quiero ganar las elecciones. Y está muy bien, pero hay que indagar un poco, ¿no? Hay que destejer eso, decir, ¿qué más quieres lograr? No solo eso, ¿qué más quieres lograr en este proceso? Porque dependiendo de toda esa lista de objetivos políticos vamos a ir priorizando y vamos a colocar los objetivos de comunicación, que ahí sí tenemos, digamos, una articulación mucho más específica, más técnica, estratégica de lo que queremos hacer. Luego vamos hacia los públicos, ¿sí? Les hablé hace un momento la diferencia entre audiencias y públicos. Aquí vamos analizando cuáles son nuestros públicos directos en el sentido de las y los votantes, por ejemplo, pero cuáles son esos grupos, ¿no? Jóvenes universitarias, universitarios, jóvenes de colegio que también ya, bueno, ustedes conocen que ya votan. Queremos llegar hacia la opinión pública, es decir, los medios de comunicación locales, nacionales, incluso internacionales. Yo he podido ver estrategias que tienen claramente definido, por ejemplo, trabajar con medios internacionales, sobre todo cuando se ha tratado de territorios en la Amazonía. He visto estrategias bien interesantes en donde incluso se prioriza mucho más para las negociaciones, para el lobby político, se prioriza mucho más la aparición en prensa internacional. En este caso, de acuerdo al ejemplo que estamos trabajando, no lo vería tan necesario a menos que el análisis de quien asesora políticamente lo diga, ¿sí? Entonces los públicos siempre van a ser directos. En una estrategia de comunicación política electoral van a ser directamente los grupos que votan, ¿sí? Mayoritariamente quiero dirigirme hacia mujeres entre los 24 y 35 años que tienen hijos y que no trabajan, por ejemplo. Cuando les hablaba de las técnicas de segmentación de mercado, llegamos muchas veces a ese nivel de especificidad, ¿no? Estudiantes de universidad que trabajan, estudiantes de universidad que no trabajan, estudiantes de universidad que son madres y padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vamos colocando una suerte de públicos y frente a esos públicos empezamos a pensar las estrategias, las tácticas, los productos y las activaciones. Ojo, aquí algo importante es que si hemos consignado, me invento, 12 públicos entre directos e indirectos, son 12 estrategias, son 12 tácticas y son 12 productos o activaciones. Muchas veces me ha pasado que he visto estrategias de comunicación en donde tenemos un listado de públicos, pero luego tenemos 3 estrategias, 2 tácticas. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué segmentamos? ¿Sí? Si vamos a segmentar es porque la estrategia está dirigida especialmente al público, a cada público que yo definí, ¿ya? Entonces, si tenemos 6 públicos, serán 6 estrategias o más. Puede haber 2 estrategias para cada público o 3. Eso ya depende mucho del criterio técnico de la persona que les asesora en este caso. Y obviamente tendremos los productos y activaciones. En este momento va a ser importante pensar en las estrategias discursivas, ¿sí? Podemos tener ya consignados los públicos, nuestras estrategias, tácticas, productos y activaciones, pero eso no sirve de nada si no tengo pensado qué voy a decir. El qué voy a decir, cómo lo voy a decir, con quién lo voy a decir es fundamental. Ustedes le pueden dar clic a este video, es un video que tiene ya algunos años, pero nos muestra, en Argentina le dicen actos fallidos, acá les conocemos como bloopers, pero lo cierto es que hay una parte bien interesante de este ejemplo, en este video, en donde dicen, las y los políticos llega un momento en que mienten con completa honestidad, que significa que tarde o temprano dirán lo que son y se les saldrá, porque es muy difícil controlarlo todo, ¿no? Alguien tiene una tendencia específica política y estamos tratando de forzarle para que no diga ciertas cosas. Si no hay un buen asesoramiento, pero también si estamos forzando demasiado eso de diseñarle a la persona como alguien que no es, lo más probable es que tarde o temprano cometa un error. Y esos errores pueden pasar una factura bastante alta, ¿sí? Una vez que han visto este video, ustedes quieren parar aquí un ratito el video y le dan clic a este enlace y luego retornan. Entonces vamos a ver lo importante que es definir qué es lo que quiero comunicar, ¿sí? Porque si no tengo claro qué voy a decir, y la mente humana está pensada para recordar casi siempre 3 cosas, ¿sí? Podemos hablar 25 minutos. De hecho, si luego ustedes se ponen a pensar cuando acabe este video y dicen,
¿De qué me acuerdo? Por lo que me lo hacen acordar de 3 cosas. Entonces, de hecho, las plantillas argumentales o las líneas argumentales en las plantillas discursivas, casi todas son en grupos de 3 ideas clave, ¿no? Eso tiene que estar clarísimo. Podemos tener una agenda con, 20 propuestas, 15 propuestas, todo depende de cómo ustedes lo hayan analizado, pero lo cierto es que hay que ir recuperando las 3 más potentes sobre las cuales vamos a desarrollar mucho más del tema, o quizá estas 3 vamos a decirles en las universidades, estas otras 3 vamos al sector productivo, estas otras 3 vamos a dar a conocer con más fuerza en los medios de comunicación. Ese ejercicio es necesario, es importante, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de que hay 3 ejes informativos, significa que con eso podemos empezar a diseñar la forma en la que lo vamos a decir. Entonces es el qué quiero decir, el cómo lo voy a decir, cómo voy a explicar esto, ¿no? A veces, sobre todo quienes vienen de ámbitos como la economía, el derecho, suelen dirigirse a la población de manera muy técnica. Y es necesario un proceso de mediación pedagógica, si se quiere, de ciudadanización de la información, para que eso que quiero decir sobre la macroeconomía, sobre la microeconomía, yo pueda explicarlo de una manera en la que aterriza en la cotidianidad y en la realidad, en las necesidades de la gente. Una vez que tenemos esos 3 ejes informativos, es momento de hacer ejercicios con su vocero o vocera para medir qué tanto sabe escuchar. ¿Qué significa esto? Esto significa, hay muchos ejercicios en los sitios web, pero hay uno especialmente que me parece interesante, y es aquel en el que tomamos una imagen, ¿sí? No le enseñamos al vocero o vocera y le empezamos a dictar. Entonces la persona empezará a dibujar y yo le puedo decir aquí, es un cuadrado grande que tiene unas líneas diagonales y que tiene un vértice cortado, y bueno, le vamos dictando la imagen sin que la persona vea. Por lo general este ejercicio se hace como hacia las espaldas, ¿no? La persona vocera se pone atrás mío, no ve la imagen y empieza a dibujar. Una vez que ustedes ya le hayan terminado de dictar de alguna manera la imagen que quieren que dibuje, ustedes analizan lo que le dicté versus lo que hizo. Y ese ejercicio suele ser súper interesante porque ahí nos vamos a ir dando cuenta si es una persona que se adelanta. Por ejemplo, yo le dije es un cuadrado grande, lo hizo pequeño. O cuando le dije grande ya había hecho un cuadrado chiquito. Entonces eso nos da la idea de que es una persona que se va a adelantar a decir cosas que probablemente no estén debidamente planificadas. O como decíamos, es una persona que supone. Me refiero concretamente a que el nivel de detalle con el que ustedes les fueron dictando la imagen, ustedes tienen que corroborarlo con el nivel de detalle que la otra persona haya dibujado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a darnos cuenta si es una persona detallista, si nos preguntó algo, porque ustedes nunca le van a decir no hable, ¿no es cierto? Ustedes solo dicen dibuje lo que yo le digo que dibuje, y si la persona no les dijo, oye, las líneas inclinadas son a la derecha o a la izquierda, el cuadrado es arriba o abajo, eso ya nos da una idea de que es una persona que no consulta, que actúa, ¿sí? Y eso es peligroso también. O sea, si bien podemos verlo desde un ámbito propositivo, también puede ser una persona que no consulta y se dispara a decir cosas que no están pensadas, incluso que no están consensuadas, porque eso también nos ocurre mucho, que para elaborar el discurso político es necesario que haya un consenso al interior de la agrupación, pero también con las organizaciones aliadas. Entonces, si la persona no preguntó, va a poner un ejemplo. Hemos visto casos desastrosos, como el de algún político que alguna vez cuando ganó una campaña le hizo pasar a la hija y le dijo, les presento y además está solterita. Eso en la opinión pública fue muy mal visto, y era lógico que iba a ser mal visto, porque el candidato o el ganador o ganadora a veces quiere hacer ciertas bromas, quiere generar cierta empatía, pero no se da cuenta que muchas veces esas bromas de mal gusto o esos comentarios inapropiados pueden generar una reacción muy negativa. Con ese ejercicio, una vez que ustedes lo evalúan, le retroalimentan a la persona y le dicen, mira, tiene que ser un análisis técnico, eso sí, no puede ser yo percibí, yo me parece, tiene que ser algo técnico. Yo te dije esto, tú hiciste esto.
observé en los detalles esto, tú hiciste esto. Aquí tenemos que ser muy firmes en la manera, bueno, firmes y respetuosas, lógicamente, pero con mucha firmeza, porque también lo que pasa es que hay un tipo de asesoras y asesores en comunicación que no se atreven por temor a decirle las verdades a las personas a las que asesoramos, y eso luego pasa factura. Una vez que hacemos eso, estamos listas y listos para practicar ya con el discurso, grabando, filmando, sí, que es el siguiente paso que nos correspondería luego de hacer esta primera revisión de qué tipo de vocero o vocera tenemos. Una vez que ya hemos detectado con qué tipo de vocería nos estamos o a qué tipo de vocería nos estamos enfrentando, es hora de construir lo que conocemos como matriz de línea argumental. ¿Sí? Aquí nuevamente hablamos de aspectos clave. Es importante tener el discurso político unificado, eso es lo que significa DPU. El DPU viene a ser a veces el eslogan, pero no es solo el eslogan, ¿sí? A veces la gente se confunde y dice, bueno, este es el eslogan de la campaña y esto es algo que hay que repetir. Sí, es verdad, eso es parte del discurso político unificado, pero no lo es todo. También ahí están insertos esos mensajes que hace un momento yo les mostraba, ¿no es cierto? Estos 3 ejes informativos, porque eso es información, a la gente tiene que servirle lo que le estamos diciendo, no puede ser mucho bla bla. Vamos organizando nuevamente un tablero, como ya vamos a ver más adelante, con las líneas fuerza, el contexto, marco legal y datos, ¿no? Específicamente esta matriz se construye con estos 4 elementos, sí, que es el discurso político unificado, incluyendo el eslogan de la campaña, pero no solamente el eslogan, las líneas fuerza de lo que vamos a decir que provienen de nuestras propuestas de campaña, ¿sí? El contexto marco legal bajo el cual están insertas, muchas veces podemos hacer referencia al Plan Nacional de Desarrollo, a la Constitución, a ciertos convenios internacionales, podemos hacer referencia a marcos normativos específicos, porque no estamos exentas o exentos que venga, por ejemplo, un o una periodista y nos diga, bueno, esta propuesta que usted está haciendo en el ámbito social, ¿en cuál de los objetivos de desarrollo social se enmarca? Lo peor que podría pasarle a la vocera, vocero, al candidato o candidata es que no sepa responder esa pregunta. Entonces siempre se sugiere que todas estas líneas fuerzas siempre estén vinculadas con temas de constitución, con temas de normativa, para que se note que la persona y el equipo, y no solo porque se note, sino porque hay que hacerlo. Es decir, las propuestas deben tener un condumio, una fuerza que no proviene de la nada, digamos. Esto proviene de un marco mucho mayor o marcos superiores bajo las cuales están insertas. Y los datos, ¿no? Que son súper importantes al momento de construir nuestra matriz de línea argumental, ¿sí? Es las cifras con las que vamos a trabajar, el nivel de empleo, subempleo, el nivel de pobreza en nuestro cantón, el número de estudiantes que han accedido a la universidad, o sea, estudiantes de bachillerato que una vez graduados accedieron o no accedieron, el número de madres solteras, por ejemplo, el número de femicidios, ¿sí? Es decir, ahí vamos cerrando, ¿sí? Fortaleciendo la propuesta para que esto tenga sentido. Ahí tenemos el ejemplo de una matriz de línea argumental. Entonces, conforme al ejemplo que vayamos desarrollando en la clase, pues vamos a ir trabajando con el mismo caso ficticio de alguien que aspira a la concejalía de un cantón, como es Cayambe, ¿sí? Y ahí vamos a ir llenando y desarrollando cuáles serían las líneas fuerza, ese gran discurso político, el contexto y los datos. Ahora, vamos a hacer una revisión detenida, pero a la vez muy técnica, sobre algunos productos de comunicación en redes sociodigitales. Es importante hacer aquí una precisión, ¿sí? Y es que la estrategia en redes, para redes sociodigitales, y por qué siempre digo sociodigitales y no redes sociales, es porque a veces pensamos que las redes sociales son Facebook, Instagram, Twitter, y esas no son solamente las redes sociales. Las redes sociales también son parte del tejido social que no es digital, ¿sí? Si en este momento hacemos un grupo de lectura, un grupo de estudio, un grupo de trabajo, esa es una red social. Entonces lo correcto en este caso es hablar de redes sociodigitales, ¿ya? Vamos a hacer una revisión de algunas que existen, ¿sí? No son las únicas.
lo vamos a hacer para que se pueda comprender mejor a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, cuando ustedes le den clic a estos ejemplos, esto está en línea, está aprobado. Si a alguien no le funciona, nos hace conocer, por favor, para mandarles nuevamente el enlace. Los aplicativos móviles, ¿no? Creativos además, pero además pensados cada vez más para necesidades específicas. Y aquí vuelvo a reiterar, quizás por tercera vez, lo que dije hace un momento. Las técnicas de segmentación cada vez son mucho más específicas, mucho más aterrizadas. Ya no estamos hablando si eres hombre, mujer, de 24 a 40 años y si eres de nivel socioeconómico medio. No, estamos hablando, como les ponía ejemplos anteriores, estudiantes universitarios que tienen algún tipo de hobby o que se declaran como ambientalistas. Entonces, en esa medida, si ustedes miren los ejemplos, ¿no? Hay todo tipo de aplicaciones. Hay una maravillosa, por ejemplo, que está pensada más para mujeres jóvenes que salen de la universidad en las noches, en donde me parece que se llama Companion, en donde tú buscas un amigo o amiga que te acompañe durante tu viaje, se enlazan a través de la aplicación y esa persona hace un track, como enviarle más o menos la ubicación en tiempo real, pero hay algunas diferencias, ¿no? Esta aplicación, por ejemplo, si percibe el celular, ¿no?, que hay un movimiento brusco, automáticamente te manda una alerta, un mensaje donde dice ¿estás bien? Y si no le contestas, me parece que en unos segundos automáticamente hace un llamado al 911, ¿no? Entonces, estas aplicaciones, tanto de celular como de PC, se van poniendo un poco a la vanguardia de las necesidades, pero nuevamente insisto, esta precisión, esta aclaración, no descuidar las estrategias análogas. Sigamos viendo algunas otras ideas, ¿sí? Justo esta es la aplicación de la que les hablaba, ¿no? Las aplicaciones cada vez son más concretas. También hay aplicaciones para niños y niñas con necesidades como muy específicas, si tienen algún tipo de condición específica. Entonces esto es un boom para quienes hemos sido docentes, por ejemplo, y estamos en la universidad. Nos damos cuenta que hay un repunte interesante de aplicaciones pensadas para estudiantes con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Y esa es tener esto como parte de una estrategia de comunicación le vuelve más interesante a la propuesta porque es integradora. Entonces no estamos pensando solamente en el video gracioso de TikTok y en el video tendencia de TikTok, sino que estamos mostrando una propuesta de contar con aplicaciones, plataformas, etcétera, que lleguen a las necesidades de la gente. También tenemos productos transmediales, ¿no? Aquí he puesto el ejemplo de del trabajo de compañeras que me parece súper interesante y es la revista La Periódica. Sí, aquí se combinan en algunas de estos productos, digamos, noticiosos, informativos, educativos, se combinan algunos recursos, ¿no? Tanto los recursos sonoros, la crónica. Esta es una crónica muy linda donde además de leer, ¿no?, la entrevista, te accedes a la crónica, también tienes la construcción sonora, el diseño sonoro del producto, escuchas lo que la mujer dice, si es que la persona en algún momento canta. Es decir, este es un bonito ejemplo, ¿sí?, de cómo se puede acceder o cómo se pueden pensar en productos transmediales, ¿no? Es decir, combinar varios formatos, varios medios, ¿sí? Eso es lo interesante de lo transmedial, de lo hipermedial o de lo hipermodal, ¿sí? Que ahí también hay que tener una diferenciación, ¿sí? Una cosa es diversificar de acuerdo a modos de decir, otra cosa es diversificar en cuanto a medios. Entonces tú puedes tener aquí el diseño sonoro y lo pones, no sé, en Spotify. Tú tienes la crónica redactada en el sitio web y un extracto puedes colocarlo digamos, pasarlo al sitio web o pasarlo a YouTube si tienes el video. Entonces todas esas posibilidades son interesantes. Tenemos el happening y luego viene también el flash mob, ¿sí?, que son dos ejercicios interesantes. A veces se suele confundir entre el happening y el flash mob. Digamos que el happening es una intervención sorpresiva en el espacio público. Le van a dar clic a ese video, además se van a divertir un montón porque es creativo, es interesante, es gracioso, juega con la imaginación, juega, digamos, con la ficción. Entonces, básicamente la diferencia entre el happening y el flash mob o experimento social, como también se le conoce, es que el happening, la activación que se genera es sorpresiva.
tú no sabes lo que va a pasar, está llegando, me acuerdo que hicimos algo en la universidad donde yo trabajaba antes, no en el YAEN actualmente. Lo que hicimos fue que una mujer, estábamos hablando sobre la violencia de género y la necesidad de que se generen políticas en contra del acoso sexual en las aulas, y lo que hicimos fue que una mujer joven, estudiante, baje vendada los ojos por las gradas y también cubierta la boca. Entonces la gente no sabía lo que pasaba, le veían a ella circular y golpearse y todo, y queríamos ver quién se atrevía a quitarle la venda de los ojos, quién se atrevía a quitarle el adhesivo que le habíamos puesto en la boca, y luego hacíamos toda una reflexión sobre, bueno, si te atreviste a hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Entonces mucha gente decía, bueno, lo hice porque había una necesidad de que la persona hable y la persona vea y se desenvuelva, o también a las personas que no hacían nada les preguntábamos por qué no hicieron nada, decían, bueno, porque es problema de cada quien. Eso nos sirve mucho para analizar el comportamiento social también de la gente. Y el flash mob, ¿sí? Que en este caso ahí dice fuck the line, porque ustedes, para quienes hayan estudiado comunicación, recuerdan que hay el ATL, el BTL, el TTL y este es el FTL. El FTL significa fuck the line, sí, que es romper esa línea entre el ATL y el BTL, que son los medios tradicionales de los no tradicionales. Aquí lo que procuramos hacer en el flash mob es precisamente ver cómo funciona el espejo social, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa con las personas, cómo reaccionan las personas. Por eso se confunde con el happening, pero el flash mob es más producido. Es decir, la diferencia mayor radica en que el happening es una intervención sorpresiva y el flash mob no tanto, porque implica un grado de producción muy grande. Si ustedes le dan clic al video, van a ver que esto se hizo en un restaurante donde hay dos actrices, es alguien que simula ser una mamá y una hija, y de pronto la mamá empieza a hablar en castellano, están en Estados Unidos, hablaban del racismo, ¿no? Y la hijita hablaba en inglés. Y de pronto alguien que también era un actor se viraba y le decía permanentemente insultos, descalificaciones, y hay un gran equipo de producción que está observando y grabando esto y miran nuevamente si la gente reacciona, ¿no? Si la gente hace algo, si la gente le ayuda. Pero esto no es tanto una intervención sorpresiva, sino que es más bien un experimento social. Insisto, con el happening lo que pasa es que estás en la calle, estás en un entorno y ves algo, una expresión artística o ves una intervención social, y ese rato, bueno, pues también haces un análisis de cómo se ha comportado la gente. Estos son algunos ejemplos también como parte de la estrategia en redes sociales. Hemos hablado de muchas cosas en esta jornada. Nos interesa centrarnos especialmente en el diseño de la matriz de planificación de la estrategia de comunicación política electoral, y también hablar del discurso, que son dos cosas fundamentales que las vamos a revisar en la clase. Este video está ahí para que ustedes también puedan fortalecer sus conocimientos y también puedan acercarse, en este caso a mí como tutora del módulo, para solventar cualquier duda. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos despedimos y seguimos en contacto.